Hola, sean bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre el principio de relatividad. ¿Y qué demonios es el principio de relatividad? Cuando se habla del principio de relatividad, de manera cotidiana, las personas tienden a decir cosas como que todo es relativo al observador. Por lo tanto, lo que observa aquel y lo que observo yo no tienen por qué ser la misma cosa. No tienen por qué ser consistentes, ni tenemos por qué llegar a un acuerdo. Eso, si bien se inspira en cierta manera del principio de relatividad, no es el principio de relatividad. El principio de relatividad no es tan inerte como para impedir cualquier forma de acuerdo o relación entre dos observaciones hechas por dos observadores distintos. En esta clase vamos a ver qué demonios es esta cosa del principio de relatividad y te voy a explicar los conceptos básicos que tienes que entender para poder comprenderlo. Y lo primero que tienes que entender para entender el principio de relatividad es el concepto de observador inercial. Y lo primero que tienes que saber sobre el observador inercial es que el observador inercial no existe. No existe el observador inercial, porque la idea de que sea inercial no está asociada a un objeto en concreto. Esto del observador inercial es en realidad una relación entre dos observadores. Dos observadores se dice que son inerciales cuando la velocidad relativa del uno con respecto al otro es constante. Es decir, lo que tú tienes es una relación entre dos observadores cuando hablamos de observadores inerciales. No que existe un observador inercial, el observador inercial. Esa es la primera cosa que hay que aclarar para introducir el principio de relatividad. Sí, el principio de relatividad te dice que las coordenadas de un cierto evento que observa un primer observador van a ser distintas a las coordenadas que va a observar este segundo observador. Pero si estos dos observadores son inerciales entre sí, lo que observa este primero se puede transformar en lo que observa este otro. Y esa transformación va a ser de un modo tal que va a preservar las leyes de la física. Las leyes de la física se mantienen bajo transformaciones entre observadores que son inerciales. Es decir, si dos observadores son inerciales, van a observar la misma física. ¿Y qué pasa si los observadores no son inerciales? Lo que va a pasar es que van a aparecer lo que se conoce como fuerzas ficticias. La física que observa uno va a ser distinta a la física que observa el otro, pero aún así se pueden transformar lo que ve uno y lo que ve el otro. Solo que es un poco más complicado encontrar esa transformación. Ahora nosotros nos vamos a centrar en lo que ocurre entre observadores que son inerciales y estas transformaciones que hay entre lo que ve uno y lo que ve otro, o equivalentemente, qué tipo de transformación tengo que aplicar sobre el primer observador para transformarlo en el segundo observador. Y estas transformaciones existen de muchas maneras. Puede ser una rotación, puede ser un cambio de posición en el espacio, puede que este otro observador esté en el futuro o en el pasado. Todo ese tipo de transformaciones preservan la física. Estas transformaciones se pueden combinar entre sí. Tú puedes tomar la composición de una transformación con otra y obtener una nueva transformación. Y estas transformaciones viven dentro de lo que se conoce como un grupo. El grupo de transformaciones entre observadores inerciales. Las primeras relacionadas con las rotaciones y las traslaciones y desplazamientos en el tiempo, todas esas cosas, son sencillas. Las que son más complicadas están relacionadas a los estados de movimiento entre dos observadores. Y para eso hay que identificar claramente el contexto. Si estamos en el contexto de la mecánica clásica, las transformaciones corresponden con las transformaciones de Galileo, que relacionan la rapidez relativa, velocidad relativa entre dos observadores. Esto es lo que tú observas de manera muy intuitiva cuando estás en una carretera, de pie, y otra persona va en uno de los vehículos, y ambos observan un mismo evento. Por ejemplo, una nube. Entonces, tú como un observador vas a ver que esa nube tiene una cierta velocidad y una cierta posición, y la persona que va en el vehículo va a observar a esa misma nube con otra velocidad y otra posición, pero se relaciona a través de la suma de velocidades que viene dada por las transformaciones de Galileo. Si la rapidez, la velocidad entre estos observadores es cercana a la de la luz, ya no funcionan las transformaciones de Galileo. Ahí aparecen las transformaciones de Lorentz y ya no estamos en la relatividad de Galileo, relatividad clásica,
sino que estamos en la relatividad de Einstein, relatividad especial. Aquí la cosa cambia un poco, porque una cosa que se asume en la relatividad clásica de Galileo es que el tiempo de ambos observadores es siempre el mismo, independiente de donde esté, independiente del estado de movimiento. En cambio, en relatividad especial, el tiempo también puede cambiar, no es universal. Todas estas cosas las vamos a ir viendo conforme avancemos en las distintas clases. Por ahora, lo que vamos a revisar en esta clase es cómo se obtienen estas transformaciones de Galileo y de Lorentz como transformaciones lineales. O sea, vamos a ver el fundamento básico. Y eso es lo que vamos a ver en detalle en esta clase. Como siempre, toda la materia la puedes encontrar en un apunte escrita en látex en la página web. El enlace te lo dejo en la descripción. Y como podrás intuir, esta cosa está muy relacionada, se alimenta mucho de lo que es la teoría de grupo. Así que también te voy a dejar un enlace que conduce a las clases que he grabado sobre teoría de grupo. Y eso, muchachos y muchachas, si tienen dudas, consultas, sugerencias, lo que sea, aprovecha la caja de comentarios para dejarme todas tus dudas, y si las veo, apenas las vea y tenga tiempo, te las responderé lo antes posible. Que nada, te respondo todas las dudas. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Ya, vamos a partir revisando el concepto de marco de referencia inercial. Pongamos acá, marco de referencia inercial. Si tú vas y buscas esto en la literatura, te vas a encontrar algo más o menos de este estilo. Un marco de referencia te dice que es inercial y en él se satisface la primera ley de Newton. ¿Qué significa esta cosa? Imagínate esto. Aquí tienes tu marco de referencia. Vamos a poner sus tres ejes coordenados para el espacio. X, eje Y y eje Z. El observador va a estar en el origen. Ahí está el observador. Y este observador va a observar un objeto físico por acá. Entonces ese objeto físico va a tener una posición relativa al observador y vamos a representar a través de un vector que depende del tiempo, y esta cosa tiene esta forma: x de t y de t esta de t. Cada una de las distintas coordenadas va a depender del tiempo y esto va a hacer que describa una cierta trayectoria en el espacio. Así funciona. ¿Qué significa que se cumple la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos dice que en ausencia de algún agente externo, el estado de movimiento de este cuerpo permanece constante. Aquí estamos hablando de la velocidad del movimiento. La velocidad permanece constante. En realidad se habla del concepto del momento. Masa por velocidad. Pero nosotros damos por hecho de que la masa no va a cambiar. Va a ser siempre la misma. Por eso nos vamos a centrar en lo que es la velocidad. Si la velocidad no cambia, entonces a partir de esto vamos a tener que la segunda derivada de la coordenada X con respecto al tiempo va a ser igual a la segunda derivada de la coordenada Y con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a la segunda derivada de la coordenada Z con respecto al tiempo, y todo esto va a ser igual a 0. Si cumple esto, entonces el estado de movimiento de esta cosa se conserva, y esto va a ocurrir siempre y cuando no haya alguna acción externa. Pero esto por sí solo no siempre va a funcionar. Por ejemplo, si tú estás en un ascensor, recordando el experimento pensado de Einstein, aquí está una personita que va a funcionar como el observador, y acá vamos a colocar un objeto físico. Y el ascensor y todo lo que tiene en su interior está en caída libre por efecto de la gravedad. Entonces esta personita como observador va a ver que la posición de este cuerpo es constante, por lo tanto su velocidad también es constante. Velocidad igual. Y por lo tanto se van a satisfacer estas condiciones que estamos viendo por acá. Sin embargo, si colocamos un observador acá en tierra, esta personita va a ver que eso se acelera y por lo tanto no se van a satisfacer estas condiciones. Claro, aquí está actuando la fuerza de gravedad, por decirlo de alguna manera, pero el observador dentro del ascensor no va a ser capaz de distinguir eso, no se va a dar cuenta, a menos que le coloquemos una ventanita que le permita ver al exterior. Pero aún con eso, él no podría decir si es él el que va cayendo aceleradamente
o es la Tierra la que se acerca aceleradamente hacia él. En términos de coordenadas, ambas son perspectivas equivalentes. Si bien no tendremos ningún problema en decir que este es el observador inercial, el mismo argumento con el cual decimos que este es el observador inercial y que ve a este objeto moviéndose aceleradamente por la acción de una gravedad es exactamente el mismo que podríamos utilizar para decir que este es el observador inercial, porque según él es este otro el que se acerca aceleradamente por la acción de alguna cierta fuerza de gravedad. Es por todo esto que esta distinción que se establece aquí, si bien ayuda para definir el tema del observador inercial, no es suficiente. Como había dicho en la introducción, el observador inercial no es el observador inercial, no existe como un observador inercial. Lo que existe en realidad es una relación entre observadores. La cosa se enuncia más o menos así. Dos observadores son inerciales entre sí, si y solo si la velocidad relativa del uno con respecto al otro es constante. La cosa funciona más o menos así. Tenemos dos observadores, están sus sistemas de coordenadas X, Y y Z. Llamémosle a este sistema 1 y pongamos por acá otro sistema. Prima y prima, Z prima, este es un sistema de coordenadas. Este es el sistema 2. Entonces, estos dos sistemas se considerarán inerciales entre sí si la velocidad relativa del uno con respecto al otro es constante. Vamos a colocar los observadores en los orígenes de cada uno de estos sistemas. 1 y observador 2. Entonces, supongamos que este sistema de referencia se mueve con una cierta rapidez, velocidad del sistema S2 con respecto al sistema S1. Para abreviar, no vamos a escribir tantos índices, voy a escribir 2-1 o 1-2. La velocidad relativa del sistema 2 con respecto al sistema 1. Y esta cosa es igual a constante, entonces se dice que estos dos observadores son inerciales entre sí. ¿Y qué ocurre con lo que teníamos acá arriba? Que nos decía que un marco de referencia se dice que es inercial si en él se satisface la primera ley de Newton, es decir, que en ausencia de un agente externo se preserva el estado de movimiento. Bueno, lo que va a ocurrir, y aquí empieza lo entretenido, es que si tenemos un evento, un objeto físico o lo que sea, que es observado por ejemplo, por el sistema 1, y él preserva su estado de movimiento en ausencia de un agente externo, es decir, si aquí se satisface la primera ley de Newton, si ocurre eso, entonces para este observador también. Entonces, para él, que es este observador, también. Y viceversa, si para este observador, este desgraciado preserva su estado de movimiento en ausencia de agente externo, entonces para este también. Eso es lo que va a ocurrir. En otras palabras, si para el observador del sistema S1 se satisfacen estas ecuaciones que están acá, entonces estas ecuaciones también se van a satisfacer con sus respectivas coordenadas para el observador 2. Y a través de eso tenemos lo que se conoce como la relación entre observadores que son inerciales entre sí. Ahora, ¿por qué son importantes estos observadores que son inerciales entre sí? Lo que ocurre es que la física que observa el primer observador, las leyes que satisface este objeto físico que está siendo observado por el observador 1, van a ser exactamente las mismas leyes que va a observar el observador 2. Se van a cumplir las mismas leyes, aunque se observen con coordenadas diferentes, pero las leyes que satisfacen esas coordenadas van a ser las mismas. Eso solo ocurre cuando los observadores son inerciales entre sí. Esto permite enunciar la inercialidad, por decirlo de alguna manera, como una suerte de ley de equivalencia. Estos observadores que son inerciales entre sí se dice que son equivalentes porque observan la misma naturaleza de las cosas. Y otra característica que hay entre observadores que son inerciales entre sí es que estos se pueden transformar el uno en el otro a través de cierto tipo de transformaciones. En concreto hay tres transformaciones que convierten un observador en otro. Tenemos la traslación, tenemos las rotaciones y tenemos el movimiento relativo. De hecho, si tenemos un observador cualquiera, observando aquí un evento,
esta cosa lo podemos transformar en otro observador que va a ser inercial con respecto al primero si le aplicamos solo una traslación o solo una rotación, así. O ambos, una traslación y una rotación. O el segundo tiene una velocidad relativa con respecto al primero, una cierta velocidad. Será S1, este será S2, este será la velocidad de 2 con respecto a 1. A través de esos tres tipos de transformaciones, aplicar una traslación, aplicar una rotación o agregar un movimiento relativo, permite transformar un observador en otro de modo tal de que estos dos sean inerciales entre sí. Permite transformar un marco de referencia en otro equivalente. Bien, con esto ya hemos revisado con bastante detalle todo lo relativo a los marcos de referencia inerciales. Ahora toca revisar el principio de relatividad, así que coloquemos por acá el principio de relatividad en física newtoniana y relatividad especial. Tal y como revisamos antes, las coordenadas observadas por un sistema u otro va a depender de la posición relativa entre estos sistemas, de su orientación y también del movimiento relativo que hay entre estos dos sistemas. El caso de las traslaciones y las rotaciones no es especialmente complejo. Sin embargo, el del movimiento relativo, la forma en que consideramos que las observaciones de un sistema se transforman en las observaciones del otro según la velocidad relativa entre estos observadores, es lo que va a ser la diferencia entre la relatividad especial y la física newtoniana. Eso lo vamos a ver pronto. Ya, para ver cómo es el principio de relatividad, vamos a hacer algunos esquemas. Consideremos dos observadores, voy a dibujar bien derechos. Una cosa así, con sus respectivos ejes coordenados. Está el eje X, eje Y, eje Z. Y voy a tomar otro observador más, lo voy a colocar por acá. Estos observadores van a estar en configuración estándar, es decir, que los ejes van a estar en la misma alineación, o sea, si yo los superpongo, coinciden. Pero este sistema S2, que lo voy a llamar S2, este va a ser el sistema S1. Este tiene todas las coordenadas con primas. Este sistema va a ser tal que se va a mover con una cierta rapidez. Este sistema completo se mueve con una rapidez P. Lo vamos a llamar velocidad del sistema S' relativa al sistema S. Y esta cosa tiene una dirección en el eje X. En el eje X del sistema S1. Entonces lo que está pasando es que esto se está moviendo así, a ver, así, va derecho, así, se va moviendo y se va desplazando. Y la otra condición que vamos a agregar es que en T igual a T' igual a 0, cuando eso ocurre, este sistema coincide, así. Entonces, conforme pasa el tiempo, ocurre esto, se va desplazando con velocidad constante, se va y se va y se va. Ya, pero lo vamos a dejar por aquí mientras tanto. Estos dos sistemas de referencia, que son inerciales entre sí, van a observar un evento. Y lo voy a colocar por acá. Aquí está el evento. Y ese evento va a tener unas ciertas coordenadas. Según S1, las coordenadas son una para el tiempo y las respectivas coordenadas espaciales, X, Y, Z. Y según S2 va a tener estas otras coordenadas que las voy a representar de la misma manera, pero con coordenadas primas. Una para el tiempo, X' y prima, Z'. Los dos observadores ven el mismo evento con distintas coordenadas, pero estas coordenadas se relacionan entre sí. Entonces, el principio de relatividad nos dice que existe esta relación, y nosotros vamos a asumir que esa relación viene dada por una transformación lineal, es decir, un conjunto de ecuaciones que tiene la siguiente estructura. T' va a ser igual a alguna constante por T más B por X. X' va a ser igual a otra constante, la vamos a llamar D por T más E por X. Luego vendrán X, Y y Z'. Estas van a ser igual a las Y y Z respectivamente. Como el movimiento de un observador con respecto al otro se realiza sobre el eje X, nosotros asumimos de que la transformación solamente se va a dar con estas coordenadas. No hay transformación en los ejes Y y Z. Así que en realidad podemos representar como esto en un espacio bidimensional de coordenada espacial y temporal, si quisiéramos, una cosa así, pero no hagamos eso por ahora. Solamente sabemos que esa cosa se puede hacer, pero por ahora no es conveniente.
Ya, tenemos este sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones A, B, D y E son constantes a determinar. Y las condiciones que nos permiten determinar esas constantes van a hacer que obtengamos las transformaciones que corresponden a la física de Newton o las transformaciones que corresponden a la relatividad especial. Con la información que tenemos hasta este punto podemos tomar estas transformaciones y simplificarlas. Vamos a hacer esto por aquí. Simplificación de las transformaciones. Voy a copiar la parte que me interesa, que son estas dos de acá. T' igual a AT más BX y X' igual a DT más EX. Ante todo, estas transformaciones tienen que funcionar sin importar donde yo coloque el evento. Así que puedo hacer algunas suposiciones en función de eso. ¿Qué pasaría si coloco este evento justo en el origen del sistema S2? Veamos qué pasa. Aquí, si colocamos el evento justo en el origen de S2, se tendrá que X' tendrá que ser igual a 0. Esto de aquí es la posición del evento respecto a S2. Además, se tendrá que la posición del evento con respecto a S, la posición X, esa cosa va a ser igual a la velocidad relativa. ¿Cuánto es la velocidad relativa? No la puse. Esa es la velocidad relativa. VSS'. Voy a ponerlo acá. VSS' por el tiempo que lleve moviéndose. Esto de aquí es la posición del evento respecto a S1. Ahora voy a colocarle algunos numeritos a estas cosas. Voy a ponerle 1, 2. Entonces, reemplazando esto en 2, se tiene el X', tenemos es igual a 0, esto es igual a D por T más E por X, pero el X es VSS' T. Esto de aquí es equivalente a decir que D será igual a menos ESS'. Aquí ya podemos despejar una constante en función de la otra. De forma análoga podemos colocar el evento en el origen de S1 y ver qué pasa. Si el evento está en el origen de S1, entonces va a ocurrir lo siguiente. Lo primero que ocurrirá es que X será igual a 0 porque está en el origen. Y lo segundo es que la posición relativa con respecto a S2 va a ser de esta forma, menos VSS' T'. Es relativa al tiempo del otro observador. Ahora vamos a mirar estas ecuaciones. Yo me las voy a copiar para no tener que subir y bajar la pizarra. Voy a copiar y me la voy a llevar para acá abajo. Ahí se me desarmó. La copio y me la llevo. Ahora sí. Ahí está. Voy a copiarme estas ecuaciones por aquí para que no se me pierdan. Así que si reemplazo esto de acá ahí, voy a obtener T' igual a por T. Si reemplazo esto junto con esto aquí, voy a obtener X' igual a D por T. Pero el X' igual a menos VSS' por T'. El X aquí vale 0, así que no aparece. Resumiendo esta parte de acá, vamos a obtener lo siguiente. Menos VSS', T' es igual a DT. Pero el T' lo tenemos acá. Lo podemos reemplazar ahí. Y esto va a dar por resultado lo siguiente. Menos VSS' por T', que es igual a A por T, igual a D por T. Así que podemos matar los tiempos. Y a partir de esto tenemos que D es igual a menos VSS' por A. Tenemos despejada otra constante en términos de las demás. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar estas constantes que hemos encontrado y las vamos a repasar sobre este sistema de ecuaciones. Voy a escribir esto ordenadamente. Tengo mi sistema de ecuaciones. Aquí tengo esta constante despejada en términos de la otra. Poner acá tengo esta otra constante. Ya, entonces tenemos que encontrar una manera de conciliar estos resultados. Fíjate que aquí tenemos una igualdad entre D. Por lo tanto, a partir de esto, se va a tener que necesariamente A
tiene que ser igual a E. Y con esto, esta transformación se comienza a reducir. Va a empezar a quedar de la siguiente manera. Tenemos T' es igual a A por T más Bx, y tenemos X'. La letra D ya sabemos que es menos B SS'(A) por T más E, pero el E sabemos que es igual a A, así que A por X. Lo podemos escribir así. Y esto es equivalente a decir T igual a por T más Bx. Lo voy a escribir de manera más simplificada. Aquí quedará X igual a factor de X menos BSS' por T. Y aquí tenemos una versión simplificada de la transformación. Es decir, si hay una transformación lineal que relacione las observaciones que hacen estos dos observadores que son inerciales entre sí, entonces esa transformación tiene que ser de esta manera. Y a partir de esta transformación es que emergen las dos transformaciones que vamos a revisar resumidamente ahora, que son la transformación de Galileo y la transformación de Lorentz. La transformación de Galileo se corresponde con la mecánica clásica, esta es la transformación de la física de Newton, y la transformación de Lorentz corresponde con la física de la relatividad especial, con la relatividad de relatividad de Einstein. Veamos cómo son estas transformaciones. Pongámosles por aquí transformaciones Lorentz. Para el caso de la física de Newton, que obedece a las transformaciones de Galileo, se asume que el tiempo es una magnitud absoluta, es decir, el tiempo corre de igual manera para todos los observadores inerciales. En otras palabras, T siempre es igual a T'. Entonces, si nosotros vamos y tomamos esta ecuación, me la voy a copiar de nuevo. Tomo esta ecuación y yo digo, bueno, se tiene que cumplir esto, el tiempo siempre es el mismo para todos los observadores. Yo pongo eso acá, eso va a implicar que A por necesidad tiene que ser igual a 1, B tiene que ser igual a 0. Hecho esto, estas transformaciones se reducen a la siguiente forma. T' igual a T, X' es igual a X menos BSS'. Esto de acá es lo que se conoce como transformaciones de Galileo. Lo que trata de explicar esta transformación, bueno, y le puede agregar los demás ejes, el Y y el Z. Recordando que no lo habíamos considerado antes porque el movimiento solamente se hacía en un solo eje. Pero si lo incluimos todos, ahí tenemos las transformaciones de Galileo. Las transformaciones de Galileo es lo que aplica cuando tenemos dos observadores, O1, tenemos otro observador O2 y están mirando un evento, pongámoslo aquí, evento, pero este se mueve con una cierta rapidez en esa dirección. Con una cierta rapidez. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se produce el efecto de suma de velocidades. Si este objeto se mueve o tiene una posición, supongamos que está fijo en ese lugar, tiene sus coordenadas x1 y 1. Si este observador se mueve así, según este observador va a ser el evento el que se aleja de él en la dirección contraria. Eso es lo que nos está diciendo la transformación de Galileo. Bien, ¿y qué ocurre con las transformaciones de Lorentz? En el caso de las transformaciones de Lorentz ya no se dice T igual a T'. Esto ya no ocurre. En el caso de las transformaciones de Lorentz se dice que la velocidad de la luz es constante para todos los marcos de referencia inerciales. Es la misma. Todos los marcos de referencia inerciales van a observar la misma velocidad para la luz en el vacío. Si uno hace el análisis, hace las cuentas, va a encontrar la siguiente sistema de ecuaciones que dan con la transformación. Ct' es igual a gamma T por T menos beta X. X'
es gamma x menos beta ct. Y los demás quedan igual. Y prima z prima igual a z igual a i. Estas son las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz. Aquí aparecen estos factores gamma y beta. C es la velocidad de la luz. El beta es lo que se conoce como boost de velocidad. Es la velocidad dividida la velocidad de la luz. De velocidad. Y el gamma es igual a 1 sobre raíz de 1 menos beta cuadrado. Ese es el factor de Lorentz. Aquí el tiempo no transcurre de la misma forma entre dos observadores inerciales. Y lo que establece esa diferencia viene de la mano de este factor beta del boost de velocidad, que a su vez viene definido por la velocidad a la que se mueven los observadores que son inerciales entre sí. Pero todos los detalles que vienen detrás de las transformaciones de Lorentz los vamos a ver en otra clase un poco más adelante. Adelanto que esto emerge directamente desde el electromagnetismo, ya electromagnética, y eso lo veremos a su debido momento. Vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.